Listo, comenzamos. Bueno, hola, bienvenidas y bienvenidos a la Semana del Cerebro de Nextelab, evento que hemos llamado Neurodemia, el cerebro en cuarentena. Neurodemia es un espacio para divulgar el conocimiento e importancia de estudiar, investigar y conocer nuestro sistema nervioso. En esta ocasión, nuestra Semana del Cerebro está completamente dedicada al tema de la salud mental, para lo cual nos acompañan varias investigadoras, investigadores, estudiantes y profesionales de las neurociencias. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Karina López, Jimena Ogaz, Esteban Ramos y Juan Miguel Cobos. Y nos acompañarán al evento de cierre de nuestra Semana del Cerebro, que es un serie debate acerca de la serie de WandaVision. Bienvenidos. Bueno, comenzaré presentando a nuestros ponentes y comenzamos con Karina López. Karina es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, pasante de la maestría en Sexualidad y Equidad de Género por la OMEP, con enfoque en población LGTB+. Apasionada de las neurociencias con diplomado en Psicología Clínica por el IMEP y formación en Psiconeuroinmunoendocrinología, por el IPPNIM. Especialización en curso en Psicología Positiva por la UPEM. Karina nos comparte que sus hobbies son leer, incluidos cómics, los videojuegos y los medios digitales. Fanática de los superhéroes y sus universos. Team DC en cómics y amante del universo cinematográfico de Marvel. Hola, Karina. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Continuamos con Narda Jiménez Ocas González. Narda es psicóloga por la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha participado en congresos nacionales y ha trabajado como terapeuta en diversos centros comunitarios, centros de servicios psicológicos y asilos, particularmente con temas relacionados al proceso de duelo, problemas emocionales, depresión y ansiedad. Actualmente es terapeuta en el programa Atención Psicológica a Distancia, Call Center, y en el programa de terapia de aceptación y compromiso, ambos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hola, Jimena, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por aceptar. Y bueno, continuamos con dos integrantes de MOAB. Para los que no sepan, MOAB es un proyecto que nació en 2012 bajo el nombre de Mother of Avengers, ya que comenzó siendo una de las primeras páginas de memes relacionadas con el mundo de los superhéroes y el cine. Al ganar popularidad y obtener miles de seguidores, se decidió cambiar el nombre a MOAB, ya que esta era la abreviación que todos utilizaban para Mother of Avengers. Con el cambio de nombre, también crearon su propio logo y comenzaron a cubrir noticias relacionadas con el mundo del entretenimiento de manera más seria, pero sin dejar los memes que los caracterizaban. Actualmente, aparte de Facebook, también cuentan con un Instagram muy activo, en el cual publican diariamente las noticias más relevantes relacionadas al cine, además de contar con un podcast que se encuentra actualmente disponible en Spotify. Y bueno, los integrantes de MOAB que nos acompañan esta noche son Esteban Ramos, Ronan, y Juan Cobos Schwarzenegger. Comenzaré presentando a Esteban, que es estudiante de Ciencias de la Comunicación y también es uno de los administradores de MOAB. Esteban es más conocido como Ronan en la página de MOAB y también es presentador del podcast de la página El MOAB Podcast. Esteban es el administrador más querido de la página por los seguidores debido a su humor y sus comentarios. Hola Esteban, buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por invitarnos. Muchas gracias por aceptar. Y por último, pero no menos importante, Juan Cobos, también llamado Schwarzenegger. Juan es un community manager, diseñador digital y estudiante de ciencias de la comunicación. Es más conocido en la página de MOAB como Schwarzenegger, y al igual que Esteban, es administrador de la página y presentador del MOAB Podcast. Además, Juan es el encargado del diseño de MOAB. Hola Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, les recordamos que pueden ir dejando sus comentarios o dudas en la bandeja de preguntas aquí en nuestra transmisión de Facebook Live o en la barra de comentarios que tenemos aquí. Al finalizar la charla, nuestros participantes nos podrán responder sus preguntas. Y bueno, es de ustedes la pantalla, por favor. Perdón, pueden comenzar. Pueden comenzar a presentar Bueno, perdón. Vamos a la temática que tenemos hoy es el serie debate que va a ser acerca de WandaVision, la serie de Marvel que acaba de terminar hace una semana. Y bueno, pues sigue los eventos que siguen después de la película de Endgame. Y bueno,
la serie sobre todo trata acerca de la pérdida de seres queridos y el proceso de duelo. Entonces aquí tenemos a nuestros participantes que nos van a comentar acerca de sus puntos de vista sobre esta serie. Entonces, por favor. Bueno, bueno, gracias, ¿verdad? Continuando con la serie, ¿verdad? Pues nosotros, creo que todos aquí presentes, pues sabemos un poco de la serie. WandaVision, ¿verdad? Como comentabas, es esta serie que narra la historia de Wanda Maximoff y todo este misterio que involucra lo que es, eh, vamos a decirlo, este proceso de sanación que ella va teniendo debido a todas las pérdidas que ella ha tenido durante su vida. Entonces, ¿verdad? A lo largo de ciertos misterios y ciertas pistas se nos va narrando no solo la parte superheroica, sino también psicológica del personaje. Entonces, básicamente eso, ¿verdad? Así fue WandaVision, fue una serie que fue sensación, rompió récords en Disney Plus, y ahorita pues actualmente se encuentra disponible allí. Em, Algo también interesante de esta serie es el hecho de cómo también aborda una parte no solo del personaje que no pudimos haber conocido debido a las limitantes que eran las películas, porque realmente los personajes que estamos viendo en la serie son presentados de una forma pues muy poco participativa o que son arcos muy pequeños y de hecho la serie nos ayuda mucho a entender a estos personajes desde otro ángulo, ya que tanto Visión y Wanda son personajes que en los cómics retoman mucha esta parte de ser inclusive nucleares en muchos eventos que ocurren, llámese en el cómic desde el House of M, la parte del cómic de los Vengadores de la Costa Oeste, que es otro spin-off del cual retoma un poquito la serie, y también podemos como empezar a ver esta relación que tiene ya directamente pues la serie, que de hecho no iba a ser la primera serie que iba a salir de Marvel, iba a ser la segunda, pero pues por cuestiones de COVID, todo este manejo de la pandemia, pues se cambia, se adelanta. De hecho, la primera que iba a salir es la que apenas salió el día de hoy, que es Falcon y The Winter Soldier. Y podemos ver justamente esta parte de cómo manejan las emociones y es muy interesante porque claramente Wanda y Visión son personajes que en los cómics y en lo que hemos podido ver muy poco de ellos han querido abordar esto y pues finalmente se logra, vaya. Muchas gracias, Esteban. No sé si quieres comentar algo, Jimena. Sí, pues exactamente lo que estaban comentando. Creo que, bueno, nosotras como psicólogas, Karina y yo creo que podríamos retroalimentar un poco más este aspecto pues de la serie, que también ha generado muchas dudas, especialmente con el aspecto de Wanda, del proceso de duelo que también estuvo presentando y el realmente haber creado todo un universo, una realidad alterna para eh, pues vivir con ese dolor, pues creo que nos podría ayudar a enriquecer un poco esto. Okay. Les voy a presentar, un momento. Yay. Les voy a hablar un poco sobre el proceso de duelo. Okay. Y vamos a tomar en cuenta esta serie de WandaVision. Segunda. Listo. Primero que nada, bueno, ¿qué es el duelo? Realmente todos nosotros hemos llegado a perder a alguien. Es una reacción que se da ante la pérdida de ya sea una persona, ya sea un objeto o pues incluso un evento. En algunos, por ejemplo, puede ser incluso la pérdida monetaria, ¿no? La cuestión es que aquí sea significativo. Está relacionado con los aspectos emocionales, de comportamiento, incluso de cogniciones que vienen siendo esta parte de los pensamientos. Es una forma en la que pues el sujeto a romper un poco de contacto contigo misma. Es una experiencia que puede ser multidimensional, afecta tanto
acciones privadas, etcétera, en aspectos públicos o sociales, ¿no? A nuestros familiares, a nuestro entorno, a nuestros amigos. La forma en la que la persona llega a enfrentar esta pérdida está estrechamente relacionada con los aspectos sociales y psicológicos. ¿Qué tan frecuente es el duelo? Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Realmente un duelo, bueno, vamos a decirlo así, la muerte como tal es algo que es universal, ¿ok? Pero el duelo es algo completamente particular. Cada persona lo llega a vivir a su propia forma y a su propio ritmo, ¿ok? Pues realmente cada quien tiene su tiempo, su espacio para poderlo realizar. Sin embargo, cuando se empieza a complicar, que ahorita hablaremos más al respecto, es donde empiezan a venir un poquito más de problemas, donde podemos ya hablar un poco de patología, donde este duelo ya no es normal y empieza a hacerse muy complicado. ¿Qué tan frecuente suele ser un duelo complicado? ¿Okay? Pues realmente se dice que de 10 personas que han sufrido un duelo, una llega a presentar duelo complicado. Cuando se trata de situaciones violentas, por ejemplo, duelos pues sí, muy agresivos, por ejemplo, se dice que la mitad de esos adultos pueden llegar a presentar un duelo complicado. A mayor edad también se relaciona con la posibilidad de desarrollar relacionadas con las experiencias pasadas. También tiene que ver mucho con el tiempo transcurrido que se realiza. Ahí depende un poco la teoría y la persona que hables respecto al duelo. Algunos dicen que puede durar alrededor de 2 años, otros pueden llegar a decir que de 12 meses en adultos y en niños de 6 meses. Ya después de ese tiempo puede decirse que puede ser un duelo complicado, pero ahí depende un poquito la teoría. De los duelos más duros suele ser la pérdida de un hijo, especialmente si ese hijo es único. Había, por ejemplo, pacientes que llegaban a comentar, ¿no? Y es que, pues realmente podemos decir que si soy viuda, porque perdí a mi marido, ¿no? Pero ¿cómo se le llama cuando pierdes un hijo? Ni siquiera tiene un nombre. Entonces, el no poderle dar también ese significado también puede llegar a ser un poco complicado. ¿Qué factores están asociados con el duelo? ¿Okay? Están las causas de muerte, entre más violentas, pues son más complicados poder sobrellevarlo. Los aspectos culturales puede ser otra opción. Acá me refiero, no es lo mismo, por ejemplo, vamos a tomar México, ¿no? El norte del país, yo que apenas regresé de ahí, literalmente mis primos, mi familia me dice, aquí no celebramos el Día de Muertos, o sea, no hay ni una flor de cempasúchil aquí, ¿no? Entonces, no podemos compararlo, por ejemplo, con Michoacán, ¿no? Donde literalmente se hace toda esta ceremonia, donde se está haciendo todo esto, ¿no? En ocasiones también tiene que ver con el estigma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en estas muertes, por ejemplo, de suicidio, de homicidios, de una ETS, por ejemplo, como el VIH, a veces las personas no saben exactamente qué decir, ¿no? Y es como si tuvieras una etiqueta. Entonces, el saber y tener esa pequeña etiqueta a veces puede hacer un poco difícil poder sobrellevar ese duelo. También están esos factores individuales que viene siendo pues la relación, por ejemplo, que tú tenías con el fallecido. También tiene que ver con la forma en la que enfrentas la situación. Tiene que ver con incluso si tienes alguna patología y todo lo que tenga que ver con el individuo. Y los factores ambientales, que ya viene siendo lo que es externo. El apoyo social, el apoyo familiar, los amigos. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo con el COVID, que voy a desmenuzar un poquito, pero por ejemplo es una situación donde estamos en una pandemia, donde no podemos hacer tal vez un ritual o este tipo de cosas, por ejemplo, de alguien que ha muerto con COVID. Es difícil poderlo hacer. Existen varios modelos que explican, pues que han explicado los procesos de duelo. La mayoría lo mencionan como etapas. El más común es este de Elizabeth Kubler-Ross, que creo que todo el mundo lo conoce, donde es negación, ira, negociación, depresión, etc. ¿Okay? Realmente son sido como los precursores que han llegado a dar este tipo de explicaciones sobre el duelo. Sin embargo, pues como que ya en evidencia y todo eso empiezan como a pelearse un poquito también por ahí, ¿no? Diciendo, pues es que es como si tuviéramos que pasar por todas las etapas para decir que ya estamos bien, ¿no?
Y pues realmente a veces no funciona así, al igual que cuando hacemos trabajo clínico, a veces era un poco complicado saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces se empezaron a optar por otro tipo de modelos, como el modelo del procesamiento dual. Ya lo vamos a empezar a relacionar todo esto con la serie como tal. Está relacionado con la forma en la que nosotros hacemos frente a esta situación, a este duelo. ¿Ok? Vamos a estarlos orientados ya sea hacia la pérdida o hacia la reestructuración. Cuando vamos hacia la pérdida es hacer esta introspección de estar llorando, por ejemplo, de anhelar, de estar más en contacto con nuestros sentimientos, de entender la muerte, ¿no? Y la otra es la reestructuración, todo lo que hay afuera, ¿no? ¿Cómo me voy a adaptar a esta nueva situación que está sucediendo? Aquí podemos dividirla. Cuando las cosas se hacen de una forma positiva, pues es más fácil poder llegar a esa aceptación y a ese trato que nosotros tenemos con el duelo o con la pérdida del fallecido, ¿no? Pero cuando empezamos a evitarlo y empezamos a hacerlo negativo y nos estamos estancando en estar rumiando, en estar pensando en por qué se murió esta persona, en estar pensando qué vamos a hacer sin ella, ¿no? Es cuando las cosas empiezan a ser muy complicadas. ¿Qué pasaba mucho con Wanda, no? Pues literalmente cuando empezaba a ser presente esta parte de que Visión estaba muerto, ¿no? De que también su familia estaba muerta, literalmente su película la hacía reswitch, eliminaba lo que había pasado y continuaba su historia feliz, ¿no? Entonces, exactamente este tipo de situaciones hacen que el duelo sea más complicado, ¿ok? ¿Qué síntomas llega a presentar el duelo? Bueno, realmente el DCM, que es un manual de diagnóstico psiquiátrico, menciona que pues, realmente un duelo normal puede tener ciertas características un poco parecidas a la depresión mayor, más no es depresión mayor. Por ejemplo, esta parte del insomnio, la tristeza, la falta de apetito, la falta por ejemplo, pues sí, de tener hambre, por ejemplo, ¿no? Está relacionado con aspectos emocionales, la tristeza, la angustia, la apatía, la culpa, la soledad, ¿no? Las sensaciones físicas, el vacío en el estómago, la despersonalización, ¿no? En la parte de las cogniciones es muy interesante, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado que si han llegado a morir algún ser querido, por ejemplo, pues que empezamos a desconectarnos un poco de nosotros y si pasa cualquier cosa, ¿no? Se mueve algo, ¿no? Y dices, ay, es que está presente, ¿no? O olemos un poco su perfume, es que vino a verme, ¿no? Que a mí lo personal a mí me gusta verlo como que sí vino a visitarme, pero hay personas que en explicación pues realmente lo puede ver como cierta alucinación, ¿ok? La parte de conductas, ¿qué puedo decir? Literalmente Wanda creó el Hex, literal para poder vivir en su realidad. Y literalmente no dejar ni entrar ni salir a nadie, ¿no? Literalmente se aisló a ella, aisló literalmente a esa comunidad y se aisló con ella, con todo esto, ¿no? El estar, por ejemplo, esta parte de evitar recordar, por ejemplo, que está muerto, ¿no? Visión o su hermano, su familia como tal, también es una forma en la que, una forma de conducta para poder llevar este duelo. ¿En qué momento el duelo se complica? Que literalmente es lo que a Wanda le pasó. Bueno, se complica cuando este duelo es persistente e intenso, el anhelo por la persona fallecida, ¿no? De que quieres que regrese. Cuando Wanda va literalmente va a visitar el lugar donde iba a estar con Visión, ¿no? Y literalmente empieza a recordar lo feliz que podía haber sido, empieza a recordar todo y ¡pum! Literalmente fue cuando empieza a sacar todas sus emociones, ¿no? Donde ella literalmente se sentía vacía, no había otra forma en la que ella lo dijera, ¿no? Empiezan a haber fluctuaciones entre la preocupación y la evitación de los recuerdos sobre el fallecido, que es lo que pasaba mucho en los capítulos, ¿no? Que empezaba como que estaba y no estaba, ¿no? O sea, empezaba como a recordar de, pues es que ni siquiera yo me acuerdo cómo fue que creé este lugar, ¿no? ¿A poco es un lugar que yo creé, ¿no? O sea, estaba como en esa constante negación, esa fluctuación de tratar de recordar y al mismo tiempo de evitar, ¿no? Por ejemplo, cuando muere Chispita, ¿no? Y lo tienen ahí, que le dice que le dice literalmente, ¿no? A los niños, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Pues es que la muerte es algo que no se puede, la muerte es algo que pues, todos vamos a pasar, tienen que entenderlo, bla, bla, bla. Pero por otra parte ella decía, pues, también estoy haciendo mis cosas, ¿no? Y es estar en esa constante, pues, fluctuación,
de evitar la muerte y no hacerlo, ¿no? Okay. Y el que Wanda no quiso hacer al principio era pues decir, voy a perder el control, no sé qué voy a hacer con esto, voy a tal vez hasta enloquecer, ¿no? Que literalmente ella dice, tal vez ya soy la villana incluso, ¿no? De toda esta historia, ¿no? Los dolientes mantienen una fuerte conexión con el fallecido. En este caso, Wanda creo que fue tanta su conexión que literalmente creó un visión nuevo, creó hijos, creó un hermano, que bueno, esa es otra historia que ahorita podemos hablar, que a veces bueno, incluso así lo decían los escritores, que tanta era su desesperación por tener eso otra vez, volver a completar todo eso que perdió, que no importaba quién pusieras, ¿no? Y si le dijeras, fulano es tu hermano, ella se lo iba a comprar, ¿no? Entonces, empezó a complicarse mucho esta situación, ¿no? Existen diferentes tipos de duelo, claro que sí, especialmente pues unos más complicados. El primero sería, por ejemplo, este tipo de duelo que es bloquear las situaciones. La persona se estanca en la parte de negación, que fue algo que le pasó mucho a Wanda al principio, que me gustó mucho esta serie porque literalmente va mencionando ejemplos muy perfectos, que ella podía seguir con su vida, estaba bloqueada, en todo estaba bien, ¿no? Con su familia ahí en los años 50, bien bonito, y podías realmente ser funcional, ¿no? Podías estar en tu ambiente diario, sabías que tal vez había una pérdida, ¿no? Pero pues no había como esta parte, solo estabas en negación, todo estaba bien, ¿no? Cuando se empieza a complicar, la persona ya empieza a llevar a cabo conductas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando el Pietro, no Pietro, la decepción de todos, literalmente, pues le dice, oye, ¿cómo fue que hiciste esto? Y se empieza a dar cuenta que Visión está preocupado y todo, y pum, ¿no? O sea, ella sigue enfocada en su realidad de tengo que estar aquí, ¿no? Voy a ser incluso más grande y extenderme así para poder seguir en mi realidad, ¿no? Y ya viene siendo ya un duelo patológico, que es lo que se empezó a ver en los últimos capítulos, ¿no? Donde pues ya ella se empieza a presentar apática, incluso con sus hijos, ¿no? De decirle, pues, ¿yo qué, no? O sea, ser un medio enojona, irritable, ¿no? Con ella misma y con la gente que lo rodea, en este caso sus hijos, sus amigos, que ya mejor dijo Agnes, yo mejor los cuido y tú relájate, ¿no? Porque pues estás también en tu onda, ¿no? Existe un trastorno que se llama evitación experiencial, que está muy relacionado cuando la persona intenta de forma deliberada alterar tanto literalmente es esto, alterar tanto la forma como la frecuencia de las vivencias que le resultan angustiosas, así como las condiciones que la generan. ¿Okay? Cuando perdemos a alguien, a veces queremos tener el control de esas emociones, de esos pensamientos. Y al tenerlo, al estar, por ejemplo, encerrado en nuestro propio Hex, así lo vamos a verlo, pues lo que estamos haciendo es prolongar ese proceso de duelo, es prolongarlo, es hacerlo, alargarlo, incluso doloroso, ¿ok? Nos alejamos de la vida, nos alejamos de cosas que están pasando en el presente y podemos llegar pues a tener otro tipo de técnicas de evitación. Wanda creó su Hex, ¿no? Algunos podían irse hacia deprimirse, otros podían irse hacia la ansiedad, otros podían irse al abuso de sustancias, otros se aislarían socialmente, ¿no? Y eso lo hace pues que constantemente estemos irritables, que constantemente estemos pues negando algo que pues que está ahí, ¿no? ¿Cómo se puede tratar el duelo? Bueno, Wanda se le hubiera ayudado muchísimo ir a psicoterapia, pero siquiera tenía sus pastillas antidepresivas. Es muy interesante, hay poca investigación sobre los fármacos. Naturalmente lo tratan como si fuera depresión, aunque no es lo mismo, pero pues ayuda a calmar ciertos síntomas. Psicoterapia principalmente en evidencia es la terapia cognitivo-conductual y también la terapia de aceptación y compromiso, que te mantiene en el aquí, en el ahora, en la parte del mindfulness, en la parte de aceptar la situación, de aceptar tus emociones, ¿no? Trabajar con estas distorsiones cognitivas, donde literal, bueno, esa sería la terapia cognitivo-conductual, la que te dice, o sea, mi foco, así único foco que hay es la muerte de mi ser querido,
pues vamos a reestructurar todo eso, ¿no? Vamos a desmenuzarlo, vamos a ir dándote herramientas para que puedas tú enfrentar esta situación. ¿Ok? Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Jimena. Es muy interesante, digo, cuando alguien piensa que ojalá todos puedas crear un ex, que no es lo más óptimo, pero creo que es un proceso que ayuda a seguir con esto, ¿no? Muchas gracias por tu participación. Le doy la palabra a Esteban Ramos. Sí, yo no preparé presentación, sin embargo, yo venía a platicarles un poquito de esta parte de la estructura que presenta la serie WandaVision, ya que, como había mencionado al inicio, pues se trata así de una serie que a lo mejor para nosotros a primera instancia no, nos llama la atención el hecho de cómo está presentado. Perdón, E inclusive la perdón forma... que interrumpa, Esteban. Jimena, sigues compartiendo tu pantalla. Sí, es lo que estoy haciendo, perdón. Perdón, Esteban, continúa. No, no te preocupes. Nexus, ¿cómo se trata el duelo? No pasa nada, no pasa nada. Bueno, continuando con la idea, en este recuadrito pequeño que me están viendo en este momento, no pasa nada en lo absoluto. Como les comentaba, realmente la estructura que presenta, pues sí es una serie. De hecho, curiosamente, ya estoy completo. Hola a todos. Entonces, la serie como tal presenta una estructura de sitcom que a lo mejor para nosotros en este lado de Latinoamérica no está tan arraigado como fue en Estados Unidos. Inclusive el formato de tiempo que a lo mejor a algunos les parecía que era muy corto o que duraba mucho los comerciales, responde también a la lógica del sitcom, ya que los episodios duran 22 minutos aproximadamente, solo los capítulos obviamente que abordan esta parte como una sitcom. Y lo podemos ver inclusive en las referencias, que es una palabra muy, muy querida por los fans de Marvel, la referencia. Podemos ver que toma mucha referencia obviamente pues del sitcom americano. Y en un inicio lo vemos directamente con el show de Dick Van Dyke, que es la influencia principal en todo esto, al grado que Dick Van Dyke de hecho está involucrado en los primeros capítulos para entender esta estructura, que también nos ayuda en la parte de Wanda a entender pues que es esta parte que a lo mejor Karina o Jimena podrían abordar en las preguntas del lugar feliz, que justamente en el recuerdo del capítulo 8 vemos como lo que para Wanda es un espacio feliz es ver las series. Y entonces vemos esta parte de que su serie favorita es la serie de Dick Van Dyke y la primera serie que aborda es Dick Van Dyke. Entonces, no solo estamos viendo esta evolución de la tele, por decirlo de una manera, porque vamos avanzando de los formatos, ya que el primer formato que se nos presenta es el famoso formato 4.3, que después vamos avanzando hacia un formato más HD, al que conocemos y nos gusta de la pantalla completa. Y justamente la evolución también de cómo se aborda cada sitcom, porque en un inicio tenemos la sitcom de Dick Van Dyke, que es esta parte del amor, de las relaciones. También tenemos ya cuando tiene a su familia, la serie de That's Love, donde originalmente sale iba a decir Jamie Foxx, no es Jamie Foxx, Marty McFly. Y vemos cómo este crecimiento del personaje también va de la mano de la parte de qué está pasando en su televisión. Ya que, insisto, ahora sí que el capítulo 8 es el que muestra todo esto que estoy explicando, porque vamos viendo cómo desde niña hasta que directamente está con los Vengadores, vamos viendo todas estas series que va tomando influencia indirectamente en este espacio feliz que va creando. Y algo curioso también de esta parte de las series es que también toma justamente esa parte para explicar su vida, porque en un inicio es la relación que no pudimos ver completamente de Wanda y Visión como pareja. Y después vemos que ya tienen una familia y después vemos cómo resuelven esa parte de la familia. Inclusive en la sección más moderna que toma inspiración directamente de series como es Modern Family o como puede ser más directamente para los que ubican el asunto de The Office, que es una situación donde el uso de la cámara es el uso de cámara en mano y por eso también tiene una parte de documental. También vemos como esta separación inclusive de lo que eran las familias en esos tiempos, porque en un inicio es la familia de Dick Van Dyke, después brincamos a la familia que empieza a ser más disfuncional directamente con la referencia de Malcolm en el medio, que justamente cumple con esa función de
Fietro siendo el hermano desobligado, en este caso cumpliendo como el papel de lo que sería directamente Reese, o podría ser también una mezcla de lo que es Francis directamente, y los hijos toman el papel de Malcolm hablándole directamente a la cámara. Entonces, vemos justamente, me parece que lo que más me llama la atención en esta serie, como de la parte estructural, es que vemos justamente el desarrollo de cada personaje desde un visión que está en un estado, hablándolo obviamente dentro de la serie, dormido, el no saber qué pasa, y cuando justamente, otra vez, perdón que referencie mucho capítulo 8, pero es el que explica todo esto. Lo vemos inclusive cuando aparece y ve al frente de la cámara, lo vemos con los ojos más grandes. Bueno, yo en lo personal lo vi con ojos grandes, saludando a Wanda, y entonces empezamos a entrar a la tele a color, y también empieza a cambiar la estructura de su familia porque es directamente la confrontación que tiene de qué soy, quién soy, y eso es otro tema que la serie a lo mejor busca abordar porque esto lo vi en un texto de cine. El autor, ahorita se los paso, lo tengo que buscar rapidísimo, pero habla de que las series y todos los cines tienen una pequeña, un pequeño mensaje. Sin embargo, directamente estos mensajes no puede el autor de la película o serie llamarlos directamente a decir, esta es la moraleja que te quiero dar, porque entonces está directamente influenciándote. Entonces, algo que está pasando también con esta serie es justamente lo que platicaba Jimena, es que toda esta parte del duelo directamente la serie la está invitando a decir, si puedes, sonará feo, pero si tú puedes, si Wanda puede hacerlo, pues inténtalo también, o sea, abiertamente invitando a lograr la fase de superación, y también situándolo en la actualidad, me parece que entra en una época donde, pues sí, el duelo está presente en muchos lugares, y me parece que es una serie que justamente toma muchos elementos, desde las referencias para estudiantes de comunicación, del hecho de que esté en 4.3 y de repente esté en 16.9, que la pantalla y los manejos de imagen, e inclusive los usos de cámara también para entender una relación de cómo funciona un sitcom. Inclusive el capítulo 1 está con público en vivo porque fue grabado, insisto, antes de todo este asunto. Entonces, claramente estamos hablando de que sí es una serie que aborda muchos temas, y a mi parecer los aborda bien, y me parece que cumple como la primera serie. Y muchas gracias, Esteban. Sí, es muy interesante ver sobre todo este proceso de evolución, de cómo vamos viendo los diferentes tipos de los sitcoms que empieza a traer Wanda, que empieza a ver la evolución de su familia, cómo cada vez está siendo más disfuncional, hasta el punto de que Visión termina mintiéndole para escaparse, para aprender lo que es la verdad, ¿no? Por cierto, algo que no les mencioné al principio, obviamente este Cine Debate tiene muchísimos spoilers para los que no han visto la serie. Ahí sí estuvo mal. Y pues sí, es muy, muy interesante cómo lo va mencionando, cómo lo va mencionando Esteban. Y bueno, le doy la palabra a Karina, también para que comente. Ok, gracias. Yo también preparé presentación, entonces déjenme ponerla. Claro. Bueno, ya sabemos de qué vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, igual, bueno, en general los análisis de la serie se han enfocado en la parte del duelo, ¿no? Entonces aquí me voy a ir muy rápido, y en general quiero comentar de irme un poquito más atrás. Pero bueno, como mencionaba también ya Jimena, hay varios modelos de duelo, ¿no? Pero el que más se conoce casi de manera pues popular, ¿no? Y que también los análisis que he escuchado suelen basarse en este modelo de Kubler-Ross, que menciona justamente estas fases del duelo, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y pues suelen mencionar cómo es que Wanda, a través de todo esto que vive en Westview, va pasando a través de estas fases, ¿no? Pero, como también mencionó Jimena, pues estos modelos son un poco complicados, ya que los pasas a la vida real, ¿no? Porque pues no es como tal que pasemos de una fase a otra de manera lineal, ¿no? A veces
pues podemos ir fluctuando entre una y otra, podemos a lo mejor tener una regresión hacia la ira, ¿no? En un momento, o pues sí, como lo digo, no son lineales, ¿no? Y si bien sí podemos ver algunos datos de algunas de estas fases en la serie, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí en la primera imagen puse esta expresión que tiene Wanda en Endgame, ¿no? Cuando está en el funeral de Tony Stark, que en la mayoría de los asistentes tienen una expresión muy parecida a la que tiene aquí Bucky, ¿no? Como más serena, como más, pues ya entendiendo el por qué había pasado lo que había pasado, ¿no? Y pues si bien de tristeza, pues sí, como más resignados. Y si vemos la expresión de Wanda es diferente, ¿no? Como un poco más, pues no sé, en shock, destrozada, es diferente a la expresión que tienen los demás asistentes al funeral. Entonces aquí me parece importante como retomar, ¿no? Esta imagen y la emoción que, pues, que está expresando en este momento Wanda. Aquí en la otra imagen tenemos, por ejemplo, los momentos de ira o este momento en particular de ira y de dolor también muy profundo, ¿no? Por el que está pasando Wanda, que pues también, como dice Ronan, ¿no? El capítulo 8 es muy importante para entender muchas cosas respecto a esta historia de vida de Wanda. Y bueno, esta imagen es de ese capítulo y podemos ver muy claramente también esta parte de la ira. Y por ejemplo, esta de la escena final o de una de las escenas finales de la serie, podríamos ver tal vez ya esta parte de la aceptación, ¿no? En donde ya pasó todo, pues toda la historia que ya conocemos, o que bueno, como acaban de mencionar, esperamos que todos los que estén aquí ya la hayan terminado, ¿no? Y no estemos spoileando a nadie. Pero bueno, aquí ya la podemos ver más serena, ¿no? Y que tal vez ya podríamos inferir que ha llegado a la fase de aceptación. Pero algo importante también para entender el por qué llega a este duelo complicado, como ya explicó Jimena, es también pues entender como este desarrollo psíquico y esta historia de vida que ha tenido Wanda, ¿no? Y es como en la parte en la que me quiero enfocar. Y ya sabemos, y también el capítulo 8 nos lo explica y nos lo recuerda muy bien, todas estas pérdidas y todos estos momentos de sufrimiento que por los que ha pasado y que han sido parte importante también de la construcción de la historia que ella formó dentro del Hex y de todo lo que vimos durante la serie, ¿no? Vemos justamente cómo a lo mejor en esos momentos en los que se refugiaba en las sitcoms, estaba con su familia, ¿no? Vemos cómo tiene a sus papás, tiene a su hermano, la vemos en esta imagen, pues feliz, pero su vida, su contexto, su entorno no era el más bonito, ¿no? El más feliz, el óptimo para que una niña crezca, ya que están en guerra, ¿no? En Sokovia. Y pues justamente las sitcoms eran el refugio y era justamente ese momento en el que vemos que Wanda era feliz. Después, pues sabemos que sus padres mueren y es como esta primera pérdida y este primer momento traumático por el que pasa Wanda. Y bueno, algo importante que justamente aquí es algo de los momentos claves de este capítulo, que es donde se empieza o donde se ve que hace por primera vez uso de sus poderes. Y es importante, obviamente, tomar en cuenta que una ventaja o una herramienta que tiene Wanda a comparación de nosotros los mortales es que todas estas pérdidas y todos estos problemas psicológicos, pues los enfrenta de una manera muy diferente gracias a estos poderes. Y bueno, ya más adelante, pues sabemos que está en Hydra, ¿no? Y que hacen experimentos con tanto como con Wanda como con Pietro. Y que pues obviamente tampoco fue un desarrollo, ¿no? De pues que estuviera en estados de felicidad, de bienestar en general durante todo este tiempo que vivió en Hydra, ¿no?
Y entonces, bueno, esto tampoco ayuda a una salud mental muy buena que siga siendo parte de la vida de Wanda. Después llega este momento trágico, ¿no? En donde muere Pietro y donde pues es como el primer punto de quiebre de Wanda y donde donde empieza a usar sus poderes de manera pues más intensa, ¿no? Y donde, bueno, ya sabemos la historia que viene a partir de este momento. Y vemos también cómo no está afrontando de manera adecuada estas pérdidas porque pues ya en Westview vemos que la siguen persiguiendo estos recuerdos, ¿no? Y estos momentos, ya que, por ejemplo, cuando la primera vez que ve a Visión con como el cadáver de Visión y que pensábamos que era porque lo había robado y lo estaba viendo como en el estado natural en el que realmente estaba, pues realmente nos damos cuenta después que era lo que ella recordaba, ¿no? Y era parte como de esta psique que tenía pues alterada porque la visión o esta visión que estaba viendo no era realmente el cadáver. Entonces no tendría por qué haberlo visto de esta manera. Entonces lo mismo está pasando en este caso con Pietro, ¿no? Simplemente es parte de esta psique que tiene alterada y son los recuerdos que vienen a su mente porque no ha trabajado adecuadamente con estos traumas. Y bueno, después de esta pérdida de Pietro, ¿no? Que como les decía, es como el primer punto de quiebre importante para Wanda, pues bueno, ya la vemos a lo largo de algunas películas bueno, y también del capítulo 8 en WandaVision, cómo es que cuando están los dos viviendo en este cuartel de los Vengadores, empiezan a crear ciertos lazos, ¿no? Y empieza ella a involucrar también a Visión en el mundo de las sitcoms. Entonces, bueno, se vuelve aún más importante esta situación para el desarrollo del Hex, ¿no? Y pues de esta sitcom que ella empieza a crear en este mundo. Y bueno, vemos en sí cómo evoluciona su relación. Y bueno, ahí no encontré la imagen, entonces quise poder poner ahí ese pequeño clip que también me parece muy importante, ¿no? En donde Visión, al nacer, por decirlo de alguna manera, a la primer persona que ve es a Wanda y cómo se ve esta conexión, ¿no? Como todos tienen esta cara como de sorpresa y ella al principio también muestra como la misma expresión y no sé, desde mi punto de vista se vuelve como de aquí soy, por decirlo de alguna manera. Y me parece interesante como esta conexión que han tenido siempre ellos por la gema, ¿no? Que los une y que también se menciona en la serie, porque creo que lo podemos ver desde dos perspectivas. Puede ser que siempre estuvieron destinados a estar juntos, ¿no? Porque tenían esta conexión por la gema, o desde un punto de vista como un poco más cruel y no tan romántico, qué tanto realmente lo que tenían era esta relación romántica y qué tanto era amor, o simplemente pues era esta conexión puramente asociada a la gema, ¿no? Y que pues desde aquí nació porque la gema como que se reconoció entre ella o se reconoció a sí misma y por eso es que pues siempre pues sí estuvieron destinados a estar juntos, pero no tanto como por amor, ¿no? Sino por este reconocimiento de la gema. Entonces me parece interesante como esta parte de la película de Era de Ultron. Bueno, y ya después de que ya encontró como esta otra relación, hizo un nuevo vínculo y pues bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? En Infinity War y cómo acaba toda esta triste historia, ¿no? Siendo como la última tragedia en la vida de Wanda, que aparte de tener que pasar por el sacrificio y la situación de ella tener que matar en un principio a Visión, pues bueno, este sacrificio no sirve de nada y pues lo vuelve a ver morir, ¿no? En manos de Thanos y
y pues Thanos al final logra su cometido, ¿no? Entonces, pues es el último trauma, la última pérdida que tiene Wanda antes de llegar pues a Westview, ¿no? Y bueno, si bien pasaron 5 años de la muerte de Visión hasta que todo esto pasó, hasta ese momento del funeral de Tony, ¿no? Que puse en un principio, pues bueno, Wanda fue de las personas que desaparecieron y entonces no ha tenido como esa oportunidad de procesar todo lo que ha vivido, porque aparte desde la muerte de su hermano o incluso desde que estaba con Hydra, pues han sido una serie de eventos tras otros, entonces realmente nunca ha podido hacer frente a ninguno de estos acontecimientos que han surgido en su vida. Entonces, bueno, llega a Westview y hace lo que ya sabemos que hace, pero esta parte del señor Hart y su esposa se me hace importante también de mencionar porque vemos en el primer capítulo cómo el señor Hart se empieza a ahogar y cómo la esposa le dice que se detenga, pero todo el tiempo se queda inmóvil y con la expresión que podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Y después, de nuevo en el capítulo 8, pasa una escena que me parece importante y relaciono con esta escena del primer capítulo, que tampoco encontré imagen, entonces vamos a ver también aquí un pequeño clip. Y bueno, aquí de manera muy breve voy a regresar un poco. Vemos esta expresión de tristeza, ¿no? Al menos en estos 2 habitantes que ve al entrar Wanda y principalmente, pues la que me interesa en este punto es la que sería la señora Hart, ¿no? En el Hex de Wanda. Y aquí mi teoría, ¿no? No sé, la verdad es que no he escuchado como esta teoría en otra parte, no sé si alguien más lo haya mencionado, pero mi teoría es que el esposo de esta señora murió, ¿no? Tal vez como lo vemos en la sitcom, tal vez de otra manera, y por eso aquí está esta señora triste, ¿no? Y sola. Pero creo que aquí podemos ver cómo es una persona normal, ¿no? Con una salud mental pues más estable que la de Wanda, que está pues tratando de salir adelante, que está sobrellevando su duelo, que si bien está triste, pues está continuando con su vida, ¿no? Pero al ver a lo mejor esta tristeza Wanda, pues trata de cambiar esta situación, ¿no? Y de regresarle a su esposo en este caso. Y al final nos damos cuenta que no es realmente lo que los habitantes quieren, ¿no? Que a lo mejor, aunque Wanda haya tratado de ponerles mejores situaciones tal vez de las que estaban viviendo, porque aquí también el otro habitante, que no recuerdo ahorita cómo se llamaba, está buscando trabajo, ¿no? Está ofreciendo clases y en los sitcoms vemos que pues él está trabajando, entonces también le ofrece tal vez como una mejor vida de la que tenía en la vida real. Aún así ellos pues afrontan sus problemas de una manera pues más sana, ¿no? De la que Wanda realmente lo estaba haciendo. Y a pesar de tener a lo mejor una posibilidad de vivir mejor, saben que no es real y ellos aún así quieren regresar a esa realidad a pesar de sus problemas, a pesar de sus tristezas. Y esto nos muestra como la diferencia entre una persona más sana mentalmente y este intento de escapar y de evadir la realidad de la que también nos hablaba Jimena, que está llevando a cabo Wanda. Entonces, por eso me parece importante también mencionar este caso de los señores Hart. Bueno, y como les decía, pues podemos ver a lo largo de toda la historia de Westview cómo es que puede ir fluctuando a través de diversas fases según este modelo, ¿no? De duelo, Wanda a través de todo lo que pasa, pero creo que hay ciertos momentos y ciertas confrontaciones que son importantes para hacerla salir como de este estado evitativo, de esta disociación por la que está pasando
Y por ejemplo, obviamente el hecho de que Sword esté afuera y la esté buscando y esté tratando de atacarla y todo esto es parte importante de esto. La manipulación de Agnes, ¿no? También es importante y también Mónica, ¿no? Porque, por ejemplo, Mónica cuando trata de hablar con ella y como que empieza a hacerse escuchar, ¿no? Y Wanda como que empieza a dudar de lo que le está diciendo y como que ya vemos que a lo mejor le va a hacer caso, justo es cuando llega Agnes y se la lleva, ¿no? Y después, bueno, vemos que aparece tal cual Agatha Harkness y también tiene ahí su influencia sobre Wanda. E incluso esta confrontación que podríamos llevar, ya podríamos decir que tiene con ella misma, ¿no? Tomando en cuenta que visión que creó es pues parte de ella, ¿no? La creó de esta parte de la gema que tiene dentro de ella. Entonces podríamos tal vez pensar que es esta confrontación que tiene como con cierta parte de su conciencia, esta parte que sabía que estaba haciendo algo mal y que creía que ella era la villana, que también ya había mencionado Jimena, y pues la hacen salir de este estado evitativo y vuelve a tener un breakdown, ¿no? Vuelve a tener un punto de quiebre que justamente es cuando llega a este momento en el que ya le dejan de importar las cosas, en el que ya le dejan de importar sus hijos y pues ya no quiere hacer nada. Pero pues también esto le permite tomar la decisión tal vez de cambiar lo que estaba haciendo, ¿no? Y esto lleva también a que la historia cambie un poco y al final llegamos pues a que acabe con el Hex, ¿no? Que podríamos llamar que llega a esta fase de aceptación en donde vemos que es capaz de despedirse de Visión, que bueno, aquí no pude ponerme un poco cursi, ¿no? Con esta escena. Y incluso el momento en el que se convierte tal cual en Scarlet Witch y hace uso de sus poderes, ¿no? Cuando usa las runas y ya sale tal cual como con este traje y estos poderes al 100 de Scarlet Witch, pues también ya hablan de cierta aceptación, ¿no? De lo que es, de su destino y todo esto. Y bueno, regresamos también a la imagen que puse en un principio, donde está en la cabaña y donde vemos después que empieza a estudiar también la magia, esta magia de la que le habló Agatha, ¿no? Que es parte de ella y que pues le dijo que iba a tener que aprenderla a usar, ¿no? Que le ofreció ayuda, pero bueno, estamos viendo que aquí ella la está estudiando por su cuenta y que algo importante aquí es que si bien tal vez podemos pensar que llegó a esta fase de aceptación del duelo, tomando en cuenta como toda esta historia de vida y esta salud mental inestable que le ha causado esta misma historia de vida, pues como decía Jimena, ¿no? Lo ideal hubiera sido que fuera terapia, pero bueno, sabemos que no es una opción en esta historia de Marvel. Entonces, bueno, al final, tal vez este proceso de duelo respecto a la muerte de Visión se haya cerrado de cierta manera favorable, porque bueno, aparte sabemos que ella sabe que lo va a volver a ver, ¿no? Tanto a él como a sus hijos, pero la salud mental de Wanda sigue estando inestable, ¿no? Entonces, esto mismo nos lleva a pensar o nos hace saber que esta magia, pues quién sabe cómo la vaya a utilizar, y pues esto da pie también a pensar que lo que va a pasar, por ejemplo, en Doctor Strange, pues es bastante impredecible, ¿no? Y bueno, esto tal vez parece como promoción para vayan y vean Doctor Strange, pero al final es importante, ¿no? Porque vamos a seguir viendo como el desarrollo de esta parte psíquica de Wanda. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Karina. Muy, muy interesante tu análisis. La verdad es que sí. Pues sí, como dices, vamos viendo todo su proceso. Ahora aquí, el malo sí es el psicoanalista, porque con terapia pues nos quitan la historia, ¿no? Entonces, y digo, pues no tenemos todos esa... a mí se me hace muy curioso que casi todos los personajes que tienen de Marvel que han tenido un proceso como este de pérdida, alguna cosa, tienen como esa tendencia de irse a su cabañita en el bosque como a tener su aceptación de por ejemplo, Thanos en su granjita, a Hulk también en, no sé, también en una cabaña y todo eso, ¿no? Pero sí, como es muy interesante, tenemos una historia de trauma sobre trauma y una mala salud mental y mal
como enfrentamiento de las situaciones. Igual nosotros no vamos a estar en la misma situación de que nos cae un bombazo, este tipo de cosas, ¿no? Pero pues sí también estamos expuestos, y sobre todo lastimosamente en un tiempo como este de COVID estamos expuestos a que pueda suceder una cosa por el estilo y no, y por lo mismo del encierro, por lo mismo de estar en esta situación, no afrontarlo de manera correcta, ¿no? Entonces sí nos puede llevar a, bueno, no vamos a crear un hex, pero sí, sí nos puede disociar de lo que nosotros tenemos que hacer realmente, ¿no? Y bueno, por último, le doy la palabra a Juan Miguel Cobos también. Bueno, gracias. no traje una presentación, pero sí voy a presentar de manera gráfica lo que voy a decir porque es bastante narración. No sé si ya se mira un poquito. Ok. Entonces, antes que nada, yo creo que, como mencionabas ahorita mismo, yo creo que es una excelente introducción. Los personajes de Marvel, bueno, básicamente de cualquier compañía, ¿verdad? De DC también tenemos. eh, Nos encontramos con personajes bastante problemáticos y conflictuados con sí mismo. Básicamente existen muchos, o sea, hay muchos personajes que han pasado por tragedias, personajes que han vivido cosas horribles. Pero lo que me encanta de Marvel y lo que me ha gustado mucho de ciertos personajes de Marvel es que no necesariamente se van a convertir en villanos o se van a convertir en personas hiper violentas por ser o por tener vamos a decir, este background, este historial de problemas, ¿no? Entonces, por eso mismo, pues no me voy a enfocar obviamente en la Bruja Escarlata en ese momento de los cómics. Pues tengo un poco de conocimiento de la historia de ella desde que inició, ¿verdad? No sé todo, obviamente, porque son años o décadas de historia. Sin embargo, pues vamos a hablar un poquito de ella, ¿verdad? Porque es necesario conocer todo este trasfondo histórico del personaje en los cómics para entenderla también en la serie. Porque como dice Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, a lo que a ellos les gusta hacer es es hacer básicamente dos cosas. Primero, ser lo más simple posible y lo más apegado a los cómics posible. ¿Por qué? Porque cuando eres más apegado a los cómics, te hace la vida más fácil. O sea, no necesitas estar rebuscando tantas cosas y hay muchos cómics buenísimos. Entonces, por eso mismo, ellos buscan la manera de adaptarse a los cómics, a pesar de que no lo hagan todo de forma exacta, como está dicho ahí. Entonces, vamos a empezar con la historia, ¿verdad? De Wanda Maximoff. Esta imagen se descargó chiquita, pero no sé si se mira un poquito. Está muy mala definición, no sé por qué. Pero bueno, vamos a empezar con que Scarlet Witch o Wanda Maximoff fue creada por Jack Kirby y Steve Ditko en 1964, ¿verdad? Ella no apareció como una heroína, sino que más bien empezó como una villana de los X-Men. Apareció en uno de los cómics de los X-Men junto a su hermano Pietro, ¿verdad? Junto a su hermano Quicksilver. Em, la historia de ella, ¿verdad? Es una historia bastante interesante, ¿verdad? Pues esta historia obviamente no se desarrolló en el primer cómic, sino que se fue desarrollando conforme fueron pasando los años. Entonces, bueno, empezamos con que ella, ¿verdad? Nació, bueno, al menos desde la historia que se sabe, porque hay muchas historias que Marvel ha creado y por el momento se supone que esta ya no es la historia original, pero igualmente la contaré como historia original. Se supone, ¿verdad?, que ellos dos, ¿verdad?, Wanda Maximoff y Pietro Maximoff, nacieron de la relación de Magneto, ¿verdad? Y bueno, básicamente su mamá, ¿no? Que era la Scarlet Witch original. Básicamente, todo esto empezó porque la mamá original de Wanda y Pietro huyó, ¿verdad? Huyó de Magneto, más que todo porque Magneto arrasó con una aldea, si no estoy malo, con una ciudad, y ella, horrorizada al ver lo que había hecho Magneto, pues ella decidió huir a las zonas balcánicas, ¿verdad? Entonces ella pues huyó y todo, y fue en esta zona donde ella ya tuvo a Pietro y a Wanda. Sin embargo, ¿verdad? Cuando estaban en pleno parto, ¿verdad? Una entidad demoníaca decidió darle un regalo a Wanda, ¿verdad? A la hija de ella. Y decidió decir, ok, le voy a dar un don extraordinario.
Este don, pues ahora, obviamente eran los poderes que ella tiene actualmente. Y pues desafortunadamente, ¿verdad? La mamá original de Wanda falleció, ¿verdad? Lamentablemente, pues ella falleció durante el parto. Y esto mismo, ¿verdad? Pasaron muchas otras circunstancias que de nuevo son bastante extensas, pero en resumidas cuentas terminaron siendo adoptados por los romanos, ¿verdad? Los romanos que eran María y Django Maximoff, y de ahí es de donde viene su apellido. Entonces, bueno, ellos, ¿verdad? Estuvieron creciendo un poco ahí en Bielorrusia, ¿verdad? Eh, y en un momento determinado, ¿verdad? El papá, como ellos vivían en una situación de pobreza, ¿verdad? Por conflictos que se daban en ese país, pues básicamente el papá, porque se estaban quedando sin comida, él llegó y fue a robar algo de comida a la ciudad con la que tenían un conflicto, ¿verdad? Entonces fue a robar, si no estoy mal, algo de pan para comer. Y esto ocasionó un conflicto entre las dos ciudades, lo cual terminó con la muerte de la mamá de ellos dos. Eh, Sin más cosas, ¿verdad? Ellos dos pues resultaron huérfanos, y ellos estuvieron rondando por Europa. Y aquí hay un dato muy interesante, y es que durante todas esas andanzas en los cómics en los que ellos estuvieron rondando por Europa, ellos, conforme fueron creciendo, fueron olvidando esas experiencias, porque según relatan en los cómics, fueron experiencias muy dolorosas y experiencias muy traumáticas. Realmente no he sabido, no he podido ver qué más experiencia, a qué experiencias se refieren, ¿verdad? Y creo que no lo especifican tampoco. Sin embargo, ¿verdad? Han sido experiencias que ellos mismos han ido borrando un poco, y tal vez eso sería bueno analizarlo, ¿verdad? La cosa es que, bueno, borraron todo esto de su mente. Pero bueno, volviendo a la historia, ¿verdad? Luego de estas experiencias feas durante sus andanzas en Europa, la gota que derramó el vaso fue que en una de esas andanzas, ¿verdad? Estaba Wanda ayudando a una niña, ¿verdad? Ella ayudó a esta niña y la salvó con sus poderes. Y por esto mismo, ¿verdad? Que pasa en los cómics de los X-Men, que todos ellos pues son como racistas, pero con los mutantes. Básicamente pues empezaron a perseguirlos, ¿verdad? Empezaron a perseguir a Wanda y a Pietro. Y fue gracias a Magneto, ¿verdad? Al papá original de ellos supuestamente, al cual pues ellos dos se salvaron. En ese entonces ninguno de los tres sabía que tenían alguna relación sanguínea, ¿verdad? O sea, ellos empezaron a aliarse con Magneto, pero no tenían no sabían que eran padre e hijos. La cosa es que, bueno, empezaron a andar con Magneto y todo, ¿verdad? Ahí ya se dio el suceso que comentaba de los Vengadores, ¿verdad? En el cómic original. Y luego de esto, bueno, ya tras varias cosas, situaciones que pasaron en los cómics, pues llegó Tony Stark y le invitó a Wanda Maximoff a unirse a los Vengadores, ¿verdad? Entonces, más que todo, ¿verdad? Ese fue como el trasfondo. Y bueno, entonces ya luego de que se unió a los Vengadores, ¿verdad? Y todo esto, ella también fue conociendo a Visión, ¿verdad? De quien pues también se enamoró. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que ahí que se lo miran en el fondo, Wanda también tuvo cierta relación sentimental con Hawkeye, con Ojo de Halcón. Pero bueno, volviendo a la relación de Wanda y Visión en los cómics, Visión de hecho empezó siendo Vengador con los Vengadores de la Costa Oeste, como mencionaba mi amigo Esteban. Y cuando empezó siendo Vengador con ellos, ¿verdad? Pasaron varias cosas, ¿verdad? Ahí pues ellos empezaron como pareja, ¿verdad? Y pasó todo esto a lo que se le hace referencia en la serie de WandaVision, ¿verdad? Que pues Visión, si no estoy mal, estaba intentando, no sé si hackear una supercomputadora o algo estaba pasando, y como que tuvo problemas al hacer este hackeo. Y bueno, la cosa es que Vision resultó seriamente dañado y cambió completamente y se volvió esta máquina sin sentimientos y blanca, ¿verdad? Y bueno, ya obviamente no reconocía a Wanda ni nada y terminaron peleados, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue en cuanto a la relación en los cómics. Realmente fue una relación algo corta, pero lo que destaca siempre de esta relación, ¿verdad? Es lo que se menciona en WandaVision, que son los hijos, ¿verdad? Son los hijos que son Wiccan y Speed, ¿verdad? Esto de los hijos, ¿verdad? En los cómics
Se explica de una manera bastante similar, solo que es un poco más, vamos a decirlo, un poco más oscura. Porque si bien en la serie los hijos son explicados como estas creaciones de Wanda, en los cómics ellos realmente, ¿verdad? En lugar de ser hijos de Wanda y Visión, en realidad son fragmentos del alma de uno de los esclavos de Mephisto, ¿verdad? El gran Mephisto mencionado en la serie. Al final de cuentas, pues cuando ella se da cuenta de esto y con todas estas experiencias acumuladas de su vida, ¿verdad? De las que se les fueron dando desarrollo en tantos años de cómics, pues ya en los años 2000, ¿verdad? Fueron sacando la famosa saga de House of M, ¿verdad? La Casa de M, donde pues ya Wanda explota, ¿verdad? Más que todo con Magneto, ¿verdad? Que también pues estuvo ahí detrás de todo eso. Pero básicamente fueron todas estas circunstancias las que la llevaron a esto, porque no solo fueron las experiencias traumáticas de su vida, más esta inestabilidad emocional de que le decían, no, que tal persona era su papá, que Zumbador, al principio se decía que Zumbador era su papá y después no, que Magneto es su papá. Y bueno, y que después su esposo pues, ya no tenía sentimientos y luego que pues sus hijos no eran sus hijos. Entonces todo esto le ocasionó vamos a decir, una herida irreparable, ¿verdad? Que terminó con esta explosión en House of M, ¿verdad? Y bueno, básicamente este es como todo el trasfondo interesante de Wanda Maximoff. De nuevo se ve bastante reflejado como la influencia que ha tenido en los medios, especialmente en WandaVision. Y es algo muy interesante porque no hemos visto todo lo que han desarrollado en los cómics y siento que tiene mucho potencial para el futuro. Gracias. Sí, así como mencionas, digo, esta serie fue, creo que la serie ¿cómo se llama? De las teorías, porque nos quedamos con ganas de ver un montón de cosas. Como dices, la parte de Mephisto que jamás salió y que todo el tiempo, todo el mundo estuvo diciendo que iba a salir. La parte de la magia, como ya mencionaron, que cómo va a usar esa magia, que la verdad es que yo me quedé con ganas de ver a los mutantes cuando apareció el Pietro. Y pues sí, realmente es una cosa que no, que todavía tiene mucho potencial. Y como mencionas, sí, como dices, en los cómics también tenemos los personajes que no tienen una buena salud mental ni un buen tratamiento, ¿no? Entonces, como les digo, pues aquí el malo terminaría siendo el psicoanalista porque pues, nos termina sanando, por ejemplo, Batman o a Tony Stark y ya le quitas historias tremendas, ¿no? Pero bueno, muy interesante también la manera en la que están abordando esto. Y tenemos bastantes preguntas y tenemos también muchos saludos de todas las personas que están aquí. Tenemos muchos saludando a Moab, saludando a Arsenal, saludando a Ronan, muy guapo, dice aquí. Este, pero pasando a las preguntas, dice que, ¿cuáles son las condiciones biológicas del duelo? Si alguien puede responder. Se refieren al aspecto cerebral, entiendo, ¿no? Ajá, sí, el aspecto fisiológico del Mm, proceso del duelo. ajá. Realmente no estoy tan familiarizada con el aspecto de neuro. Yo soy más de clínica. Sin embargo, pues sí conozco como lo básico, ¿ok? El duelo es muy interesante porque no sabemos dónde ponerlo. O sea, realmente así, o sea, algunos, ahí va a haber incluso peleas entre teorías y en todo, o sea, es como, no podemos localizarlo como tal, ¿no? Es un proceso que incluso es normal para cada uno de nosotros y el problema es cuando se empieza a hacer ya, pues, de forma patológica, como lo vimos, ¿no? Ahí ya empieza a haber pues otros pues, trastornos, si es que fuera un trastorno como tal, o simplemente estaría activando ciertas zonas del cerebro, ¿no? Como la parte de la corteza prefrontal, por ejemplo, que es esta parte donde está la parte de las emociones o la parte de regulación, ¿no? Tiene que ver también la parte de los neurotransmisores, ¿no? Es como, o sea, un duelo muy prolongado, ¿no? Donde pues constantemente pues, no se esté activando esa zona, ¿no? Pues es como generarte depresión así, ¿no? Aunque no la tengas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con otras, ¿no? Con la ansiedad, se me va con estrés postraumático, que también podría ser una de las explicaciones, ¿no? Pero obviamente, pues, generadas por el duelo. Okay. Entonces, no hay como una zona como tal.
Es Pues, dependiendo de la persona. ok, entonces, pero sí tendríamos un daño neuronal, ¿no? A largo plazo. Más que neuronal, sí sería, bueno, de neurotransmisores tal vez es como Más si bien. necesitaran necesitaran ese shot de neurotransmisor. Mm, ok. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice Alison Mack, forma parte Ah, no, perdón, esta es otra cosa. Es otra pregunta diferente. Dice, esta es más hacia los cómics, dice, en Wakanda existen las mismas etapas de duelo, porque en su cultura la muerte no es el fin, es más bien como un punto de impulso. No sé quién guste contestar esta pregunta. Bueno, tal vez podría decirlo, es como lo que menciona T'Challa en la película, ¿no? Que creo que yo creo que depende de la cultura. Yo siento que tal vez no es que no tengan etapas de duelo, ¿verdad? No, no sé, no sabría decirlo. Em, pero la forma o, digamos las costumbres de su nación y digamos como la ideología que ellos tienen al final de cuentas, como que, como es tanto yo siento que es bastante así de hermandad. Siento yo que tal vez no es que no sientan dolor o tal vez que no es que no pasen por eso mismo, sino que es más como que ellos mismos ya han creado, al menos hablando a nivel social, ¿verdad? Ciertas reglas de cómo comportarse, se podría decir, y cómo mostrar sus sentimientos. Y por eso es que, a pesar de que T'Challa, la verdad, diga eso, creo que sí vemos, incluso que él dijo eso en Civil War, ¿no? Sí vemos que a pesar de que él dijo que, ¿verdad? La muerte no es el fin y todo esto, a él le costó mucho aceptar la muerte de su papá. Él estuvo buscando venganza con el Soldado del Invierno. Y después de esto, pues ya él ya aprendió después de un proceso que realmente, pues, ¿verdad? Eso no va a regresar a su papá. Entonces, creo que si bien no es diferente, creo que las normas sociales de Wakanda son diferentes a las nuestras, pero las etapas podrían decirse que son las mismas. No sé realmente. Sí, claro, también depende mucho de la condición social en la que está pues, la población, ¿no? Digo, por ejemplo, aquí en el caso de México y, no sé, yo, bueno, otras partes de América, aunque está muy occidentalizada esta manera de ver la muerte, pues también tenemos, como nuestros propios rituales, ¿no? Que vamos separando cada quien. Entonces, pues sí, supongo que, digo, Wakanda es un lugar ficticio, ¿no? Pero últimamente, la manera en la que cada cultura lleva sus procesos de duelo, pues sí debe ser una cosa diferente, ¿no? Lisbeth Miranda nos comenta, es importante considerar si bien, bajo los criterios de descripción del duelo, no es por sí mismo un trastorno depresivo. Las consecuencias tras la modificación conductual sí pueden desatar problemas depresivos con correlato orgánico, Por ejemplo, las alteraciones en ciclos de sueño presentes en duelo pueden producir el background para desarrollar depresión con base en las alteraciones de la neurotransmisión que conlleva. Creo que esto se pega con la parte de las modificaciones biológicas que pueden tener. No sé si tengan algún comentario sobre esto. Sí, bueno, era como comentaba un poco Jimena, ¿no? Que justamente va a depender un poco de los síntomas que cada persona tenga, ¿no? Y cómo cada persona lo sobrelleve, ¿no? Como menciona también Lisbeth, pues bueno, va a haber ciertas situaciones asociadas al duelo que a lo mejor van a modificar pues esta producción o esta comunicación de neurotransmisores y puede causar, como lo dice, ¿no? A lo mejor un trastorno depresivo, pues como tal orgánico, pero o algún otro trastorno, como lo decía Jimena, ¿no? Que pueda estar asociado, por ejemplo, a ansiedad o cualquier otra cosa, pero va a depender, pues sí, de cómo lo lleve cada persona y pues los síntomas que cada persona desarrolle, ¿no? Para saber exactamente hacia pues hacia qué neurotransmisores a lo mejor qué neurotransmisores va a afectar o hacia qué áreas del cerebro va a afectar o hacia qué síntomas se va a dirigir más, pues sí, va a afectar más también, ¿no? Entonces depende de cómo las personas lo sobrelleven. Ok, muchas gracias. O sea, literal, ahí veo cómo lo somatizo, ¿no? Entonces, pues sí. Tenemos más preguntas. Dice, ¿qué opinan de la influencia de los medios de comunicación como un distractor del dolor?
Pues, bueno, en lo personal como estudiante de comunicación aprendemos que toda esta parte de la televisión y tanto la radio y el cine funcionan como parte de una, pues ejercen, siempre han ejercido un poder y una, pues sí, una estrategia de discurso directamente en las personas. Es algo que bueno, en mi universidad nos han enseñado y nos han planteado. Entonces, no me parece muy lejano porque es justo lo que mencionaba. Se trata de un lugar, en cierta forma, un lugar feliz para el personaje y para cualquier persona. Llámese, no solo lo vería en la televisión, yo creo que puede abarcar muchas situaciones, como había dicho Jimena en su presentación, de que puede ser de que van directamente a algún tipo de adicción o de algún tipo de problema extra. O sea, son realmente, funcionan de la misma manera, pero creo que viéndolo desde el lado de, pues sí, de que son programas y son espacios, pues realmente como tienen esta parte de que buscan justamente atrapar cierto público y que estés atento, pues sí también entran en esta situación de decir, ok, pues sí, soy un programa de tele para tales personas y pues a lo mejor ocurre mucho, ¿no? Con algunos contenidos que llegan a decir algunas personas, ah, pues es que este programa llegó para mí en un buen momento porque estaba de tal, 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 tal. Entonces, pues también llega a influir de esa forma indirectamente el programa, aunque no sea su objetivo. Ok, sí. Sí, pues supongo que muchas gracias. También nos comentan, bueno, muchos saludos. Dice Vivi Nauta que ella piensa que mucho de este problema se desata porque a Wanda no le regresaron el cuerpo de visión y no le permitieron continuar con el duelo. Entonces, ¿este es un proceso normal pues, de duelo? ¿O? Depende. Es que necesitaba usar esa frase, lo siento. Pues es que sí, depende mucho. O sea, creo que Karina lo narró muy bien. O sea, también tiene que ver aquí cómo, pues cómo está constituida Wanda en general. O sea, siempre ha sido historia traumática, ¿no? Pierde a los papás. O sea, le tocó ver matar a Visión y luego ver morir a Visión. O sea, realmente fue un shock, ¿no? Murió ella y luego reapareció. O sea, y fue como, ay, pues vete a pelear, ¿no? Y pues, también saca de onda, ¿no? Este, es cierto, o sea, esta parte de no darle el cuerpo, ¿no? De decir, pues es que yo quiero poderlo enterrar, quiero poder hacer mi propio ritual, ¿no? Porque pues creo que ni siquiera pudo, la verdad no lo sé, lo desconozco si lo hizo también con Pietro como tal, porque pues parece ser que él sí se quedó en Rusia según la serie. Entonces, no sé exactamente si pudo hacer ese tipo pues de ritual como tal. Y pues no solo eso, sino que va a haber a Visión y aparte está todo descuartizado, ¿no? Y se supone que incluso él tenía esta idea de no ser utilizado para la ciencia, ¿no? Eh, o sea, fue como completamente traumático en general. Creo que la creación de un Hex completamente es pues para poder sobrellevar todo ese dolor. Fue como darse cuenta, ese es un dato muy interesante que no mencioné. Naturalmente cuando tenemos una pérdida, y si alguno de ustedes ha tenido una, tendemos a recordar pérdidas del pasado. O sea, es como si fueran acumulativas, no sé, se murió ahorita mi perrito y empezamos a sentirnos otra vez como con esta conciencia de muerte, con esta conciencia de pérdida, ¿no? Y empezamos a recordar la muerte del tío, del amigo, etcétera, ¿no? Y pues Wanda no ha podido sacar todo eso, más la constitución, pues psíquica que tienen en general, ¿no? Pues desde la infancia, básicamente. Entonces, pues digamos que fue el detonador para que lo creara. Sin embargo, pues la historia es mucho más amplia. Entonces es todo un proceso, ¿no? Que lleva hasta allá. Aquí, muchas gracias. Marta González nos comenta, ¿consideran como reflejo la experiencia de Wanda en WandaVision con la de nosotros con la situación de la pandemia? Yo creo que hay cosas que sí podemos ver reflejadas, ¿no? En algunas partes que mencionan incluso los mismos habitantes del Hex. Por ejemplo, cuando despierta Visión a uno de los habitantes y le dice que su esposo, o no me acuerdo qué familiar, se quedó afuera y que le diga que no regrese, ¿no? Para que no se enfrente como a lo que está pasando dentro. O sea,
como esta cuestión de querer proteger a tu familia, ¿no? Y a estar dispuesto a estar separado de ellos para protegerlos, ¿no? Y cuidar como su salud, su bienestar, todo esto, la cuestión de estar encerrado y tener que hacer toda tu vida en un espacio como pues más pequeño, ¿no? Todas tus actividades pues sí, confinado como estaban estos habitantes dentro del Hex. Incluso esta parte, por ejemplo, que acaba de la pregunta anterior y que acaba de mencionar Jimena, ¿no? Como esta falta de rituales cuando hay pérdidas, ¿no? De no poder hacer a lo mejor los funerales como se hacían antes, no poder despedirte del cuerpo, toda esta parte también la podemos relacionar a lo que se está viviendo actualmente. Entonces yo creo que sí hay algunos puntos que podemos considerar paralelos con lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Karina. Marta González nos vuelve a preguntar que si Wanda tendría un estilo de afrontamiento más evitativo. Pues básicamente creó un Hex para, para evitar su realidad, ¿no? Donde todo el mundo era feliz. Y no solo, o sea, ella trató, bueno, sí, o sea, el Hex lo construyó con eso, o sea, y dentro del Hex todavía seguía evitando la realidad, ¿no? O sea, seguía ahí cortando, ¿no? El corte comercial ya se terminó, ¿no? Entonces, claro que es un afrontamiento evitativo. Este es lo que le podría comentar. Crear una realidad alterna sí sería un poquito dentro de esa línea, ¿no? Nos van a preguntar, ¿creen que conforme avanza la serie de fantasioso muy gracioso como Dick Van Dyne a un formato más realista de romper la cuarta pared como Modern Family, nos hable de cómo Wanda acepta más y más la pérdida? Bueno, yo pienso que sí. Yo creo que Matt Shakman, que es pues bueno, el director de la serie, creo que él mismo explicaba que varios detalles no solo están hechos así como, por ejemplo, para dar un poco de guiños a lo que pasa con el contexto de Marvel, sino también con la salud, no la salud mental de Wanda tal vez, pero más que todo la situación emocional de Wanda en ese momento. Y es muy interesante porque justamente sí es un buen paralelismo el poner, por ejemplo, que al inicio, ¿no? Todo era risas y todo era pues más cool y solo eran como unos fragmentos muy pequeños de realidad y conforme va avanzando la serie ya hay más cosas de la realidad. Por ejemplo, en el episodio uno, o sea, vemos algo chiquito, o sea, así algo pequeño del mundo real y de hecho muchos estaban así como que, pero es que en el primer episodio no pasa nada. Y en el segundo episodio también hay algo un poquito que es lo de la radio, pero igualmente, o sea, no, casi no pasa nada durante ese episodio. Y es hasta después que ya va avanzando este proceso de Wanda, que ya entonces ella misma, que bueno, el mismo formato de la serie se va volviendo mucho más consciente de sí mismo, al punto de romper la cuarta pared ya en el último que se hizo con formato de comedia, ¿verdad? Entonces, sí, me parece una buena analogía decir que, digamos, hacer ese paralelismo, ¿verdad? Entre eh, el tipo de show con las etapas en las que va pasando Wanda para aceptar. Ok, muchas gracias. Sí, se ve cómo va modificando cómo va evolucionando la serie. Digo, yo debo ser honesto, cuando empecé a ver la serie, los primeros 2 capítulos dije que estoy viendo y la dejé de ver como 2 semanas hasta que salió más capítulos. Pero sí, esa es una buena pregunta y como comenta Juan, es muy interesante ver ese paralelismo de cada vez se va rompiendo más la cuarta pared y pues cada vez va aceptando más todas estas situaciones, esta Wanda, ¿no? Y me parece que son todas las preguntas. Entonces me gustaría preguntarle a los ponentes si tienen algunas palabras con las cuales dar por terminada su participación. Igual seguiríamos el mismo orden en el que fueron presentando sus participaciones. Pues por el momento no tengo algo, alguna pregunta tal vez, pero no por ahora. Solo agradecerles por el cine debate, fue muy divertido. Pues yo nada más cerraría diciendo que pues todo lo que hemos entendido y visto
de esta parte psicológica, pues no solo se queda, yo creo que ya no solo se va a quedar en esta serie. Me parece que los temas que hemos visto en el día de hoy se van a ir retomando en otros puntos del, pues ahora sí que del MCU. Aunque las series que vienen tienen otro tipo de discurso. Por ejemplo, Falcon trae un discurso más de esto de las dos Américas, que es otro asunto totalmente diferente a tratar en otro programa. No lo voy a tocar ahorita. Entonces, yo creo que se invitar directamente a, pues sí, al fan de Marvel, al fan de, pues, de las series, a justamente como de sí veo la serie y después la vuelvo a ver y me tomo mi tiempo para analizarla y investigar, porque le da otra fuerza a lo que estás viendo y te nutre también para lo que viene y a lo mejor así ya no se distraen tanto con teorías de Mephisto, ¿verdad? Entonces, esa sería mi conclusión. A mí me gustaría añadir algo a lo que dijiste, porque, bueno, ya también para concluir, yo justamente hoy tuve la oportunidad de ver el primer episodio de Falcon en The Winter Soldier, y lo interesante es que también explora un punto psicológico de los personajes, y yo creo que es este punto, por ejemplo, ahora no voy a hacer spoilers porque yo creo que casi nadie ha visto el episodio, pero explora un punto de ambos personajes que es como bastante sensible, en especial, por ejemplo, si hablamos de Bucky, ¿verdad? Explora bastante cómo su pasado le está afectando y necesitan verla, porque obviamente por los spoilers no puedo hablar de ella. Pero es algo que yo creo que Marvel está haciendo excelente. Pues Loki no creo que haga lo mismo porque sí se ve que es una serie un poco más de acción. Pero con lo que he visto en el primer episodio de Falcon and Winter Soldier, también van a tomar ese rumbo, por lo menos en los primeros episodios. Y es algo muy bueno. Entonces, pues también para cerrar, ¿verdad? A los fans de Marvel y a todos los que estén interesados, pues la verdad es que es una muy buena manera de consumir contenido porque no solo estás alimentando, digamos, tus ganas de ver algo entretenido, sino que también te hace pensar algo y por lo menos aporta un mensaje válido. Bueno, yo igual lo dije, ¿no? Cuando terminé mi presentación, que justamente íbamos a seguir viendo como parte de estos desarrollos psicológicos y también iba a hacer mención de algo parecido a lo que dijo ahorita Juan, ¿no? Respecto a lo que ya había mencionado Ronan, que pues también sin hacer spoilers, el capítulo de Falcon and the Winter Soldier, que respecto como a esta parte psicológica, justo durante el capítulo eh, mencionan una frase idéntica a algo que mencionó Jimena durante su presentación, ¿no? Entonces, pues esa es una muestra de que vamos a seguir viendo, ¿no? Como esta parte psicológica. Y pues no sé, yo pienso que a lo mejor sí la vamos a seguir viendo en Loki, ¿no? Y en otros lados, porque bueno, al menos como dice Juan, ¿no? También normalmente a lo mejor nos acercamos a este tipo de contenido por el entretenimiento y no nos detenemos a analizarlo más allá. Pero también Loki es un personaje que podemos analizar bastante, ¿no? Por ejemplo, en cuando muere su mamá, como toda esta dualidad que vemos, cómo se presenta ante Thor primero, de que está como si nada y no le afecta, y después que cambian la imagen a realmente cómo está su celda, ¿no? Destruida y cómo está incluso el lastimado y toda esta, pues sí, esta también psique que tiene este personaje muy particular. Entonces creo que realmente todo el contenido de Marvel lo podríamos analizar de la misma manera y pues sí va a dar para mucho lo que queda por ver de este universo. Y pues agradecerle también a los demás compañeros porque estuvo muy, muy padre toda la participación y gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí, creo que es importante que, sobre todo la parte de la salud mental, que se empieza a abordar cada vez más. Digo, sigue siendo una serie de Marvel, sigue siendo pues muy somero, pero pues es importante que aunque sea superficialmente lo estemos viendo y que cada vez sea más común, más mainstream, por así decirlo, que la gente se empiece a preocupar por esta parte de la salud mental, ¿no? Igual, de parte del colectivo les quisiéramos recomendar que pues nosotros no somos superhéroes, no nos van a hacer una serie, entonces si tenemos algún problema, es mejor que nosotros abordemos, busquemos ayuda profesional y no somatizarlo ahora sí, y pues ayudarnos, ¿no? A nosotros mismos buscando esta ayuda profesional en el caso de que tengamos algún problema, alguna pérdida, todo este tipo. Les vamos a dejar unos números en la caja de comentarios
a los que pueden acceder son números de atención de la UNAM, de la atención en línea psicológica. Y bueno, a nombre de todo el colectivo, quisiéramos agradecerles por haber aceptado la invitación, por brindarnos su tiempo en esta iniciativa en Excel para celebrar la Semana del Cerebro 2021. Les agradecemos mucho, este es nuestro evento de cierre y los invitamos a participar en las convocatorias y concursos que tenemos, El Cerebro para Todas y Todos, en el que pueden participar con algún texto, un formato de texto, en un texto sobre neurociencias, para que lo compartamos en la revista de ciencias, y Neurociencias en un Minuto, en el que pueden participar con un video, y ese video también será proyectado en nuestro canal. Que también estas ambas invitaciones las pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram. También le extiendo esta invitación a nuestros ponentes. Y bueno, recuerden que todos somos Nextelab, divulgadores y divulgadoras de la ciencia. Hasta pronto.